Entonces, en este año en que queremos recordar o reconectarnos con eso, encontramos también que desde el libro, en el libro de Éxodo, el Señor nos estaba hablando a través del testimonio y la vida de Moisés, cómo Dios comenzó a reconectarse con Moisés para reconectarse también con su pueblo, ¿cierto? Una de las cosas que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto era sacarlo de la esclavitud, pero precisamente de ese distanciamiento que había entre su pueblo y él, ¿cierto? Por mucho tiempo muchos se mantuvieron fieles, pero la gran mayoría se contaminó y se relacionó y entendió que su forma de estar con Dios era como la de los egipcios. Y bueno, a veces nos pasa a nosotros. Dios está interesado en que nosotros nos relacionemos con Él, no a la manera del mundo, no a la manera de los egipcios, sino a su manera. Y parte de esa restauración de nuestra relación con Dios a su manera fue que Él nos modeló a través de Moisés, como Moisés escogió un espacio fuera del campamento, que bueno, luego pasó a ser lo que se llamaba la tienda o el tabernáculo, donde descendería la presencia de Dios, y luego el arca, eso que Dios mandó a construir precisamente para relacionarse, para que allí descendiera la presencia de Dios y Él pudiera a través de Moisés ministrar y comunicarse con su pueblo y dirigir a su pueblo, ¿cierto? Luego era una tienda porque ellos iban a estar en la tierra prometida, ¿cierto? Marchando de campamento en campamento y necesitaban algo no sólido, sino que se moviera. Y la presencia de Dios iba delante de ellos. Y ellos entendieron siempre que si la presencia de Dios iba delante de ellos, como Dios le había hablado en Éxodo 25, si la presencia de Dios está con nosotros o en nosotros, tendrían descanso. Y como dice más adelante en el Salmo, en su presencia hay plenitud de gozo. Ellos iban a comenzar a vivir la plenitud del gozo de Dios cuando estaban conectados y llenos de la presencia del Señor. Hablábamos también que, bueno, esto es lo que debió pasar, pero llega un momento en que ellos llegan a la tierra prometida y se olvidan de la presencia de Dios, se olvidan del tabernáculo, de tener a Dios descendiendo y comunicándose con ellos. ¿Y qué ocurre? Pues el pueblo de Israel va relegando la presencia de Dios hasta que, como yo decía, la dejan por allá en el cuarto de San Alejo como un mueble más religioso. Y el día que ellos pierden la batalla con los filisteos, se acuerdan de la presencia de Dios, se acuerdan del tabernáculo, más que de la presencia del tabernáculo. Entonces creyeron que el tabernáculo podían utilizarlo como un amuleto, entonces lo sacan de allá y lo ponen, bueno, ahora sí vamos a ganar, y resulta que pierden, y pierden no solamente 5,000, sino 30,000 hombres ahora, y se dieron cuenta que el asunto no era que tuvieran la presencia, sino que algo pasaba allí. Y bueno, yo les contaba, el arca fue robada como botín de guerra de los filisteos se lo llevan para el templo de Dagón y lo ponen ahí al lado, y bueno, usted sabe lo que pasó con Dagón. La primera vez se cayó, no aguantó la presencia de Dios, pero el segundo día se cayó y se desmigajó la cabeza y las manos, y ellos entendieron, y bueno, y pasaron otras pestes, y el pueblo, los filisteos quisieron salirse del arca, y bueno, tuvieron muchos problemas y mandaron el arca para donde los israelitas, ¿cierto? Y bueno, cuando ellos llegan contentos porque les habían devuelto el arca, pero no fue que ellos lo fueron a buscar, no fue que ellos pelearon, no fue que ellos se esforzaron por tener la presencia de Dios, sino que se la devolvieron ahí, relegada. Y bueno, y dentro de esa relegación, por decirlo de alguna manera, el arca llega, y ¿qué ocurre? La dejan en la casa de Abinadab, dice la escritura, y bueno, y ahí sí nos conectamos con el mensaje del domingo pasado. Cuando el arca llega a la casa de Abinadab, él era un levita, un hombre especial, escogido para eso, e incluso delegan y consagran de manera especial a uno de los hijos de Abinadab, que era Eleazar, para que cuidara de manera especial ese mueble, por decirlo de una manera, donde estaba la presencia de Dios y era algo especial para ellos. Pero no le dieron la suficiente importancia. Estaba ahí en la casa, y yo les decía, el arca no fue diseñada para estar en una casa, sino para estar en un tabernáculo, o sea, un lugar donde Dios
lo había diseñado con formatos, con distancia, con todo, y por una razón de ser, porque las cosas que Dios nos manda a hacer, todo tiene una razón de ser. Entonces les mandó a hacer el tabernáculo, que era algo movible, porque Dios sabía que iba a estar en el desierto, y además con cierta distancia y todo eso, para que pudieran ellos entender algo que vendría después, que sería precisamente la redención en Cristo Jesús. Pero ellos no entendieron eso y cogieron el arca y ¿qué hicieron? La metieron en una casa, que no era un templo, que no tenía los requerimientos que Dios estaba exigiendo, o que Dios había diseñado para que morara ahí el arca y la presencia de Dios. Y dice la Escritura que pasaron 20 años ahí en la casa de Abinadab y nada pasó, y al contrario, el pueblo de Israel que sintió que Dios lo había olvidado. Yo les contaba el domingo pasado que mientras ellos sintieron que Dios lo había olvidado, que nada estaba pasando, resulta que Dios hizo varias cosas. Número uno, levantó a un hombre como Samuel, con un liderazgo, y les digo, vamos a arrepentirnos, vamos a sacar todos estos vales, vamos a sacar todo este poco de cosas que tenemos entre nosotros, limpiemos todo esto y consagrémonos y enfoquémonos en Dios. Y cuando ellos hicieron eso, tuvieron una gran victoria, vencieron a los filisteos. Pero ¿saben una cosa? Eso quedó así hasta cuando ellos, porque el corazón de ellos incluso seguía pidiendo las cosas del mundo. Yo les contaba el domingo pasado que cuál fue, después de la gran victoria y todas esas cosas que hicieron ellos, pidieron un rey como los otros pueblos. O sea, el corazón de ellos no estaba en Dios, sino en el mundo, interesados en que le dieran lo que los otros tenían. Y en eso nos parecemos mucho nosotros. A veces estamos mirando, a ver, ay, ¿por qué Dios no me dio un marido como él? Ay, ¿por qué Dios no me dio una esposa? Ay, ¿por qué Dios no me dio unos hijos? Ay, ¿por qué Dios no me dio un trabajo? Ay, ¿por qué Dios no me dio una casa? Yo quisiera una casa como los otros. En vez de agradecer y enfocarnos en lo que Dios sí nos ha dado y lo que Dios quiere bendecir. Entonces, está pasando todo eso, y hay algo todavía más poderoso que nadie ve. ¿Y sabe qué estaba pasando? Dios le estaba levantando a David, un hombre que después dicen conforme al corazón de Dios, un hombre que tendría celo, que tendría amor, que valoraría eso que la gente había relegado y había puesto en el cuarto de San Alejo, que era el arca, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí quedamos en el domingo pasado, y el mensaje de hoy, yo les decía, el mensaje pasado fue la presencia en la casa, número uno, y esa primera casa de la que estaba hablando les era en la casa de Abinadab. En el día de hoy, puedes seguir, pasar ¿puedes pasarla? En el día de hoy vamos a hablar de la otra casa donde llegó el arca, y esa casa fue la casa de Obed-Edom. Ahora, pasa la siguiente, papi. ¿Cuál es el fundamento del mensaje de hoy? El fundamento, bueno, está en dos relatos que son más o menos lo mismo, pero algunos tienen algunos elementicos que yo quisiera que agregáramos en el día de hoy. Vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 6. O sea, en el capítulo, en la primera de Samuel, ¿qué ocurre? Rescatan el arca y bueno, está Samuel ministrando como rey hasta que piden un nuevo rey y bueno, pasan otras cosas. Ya en el capítulo 2 ya se ha levantado David, incluso ya es reconocido como rey. Y vamos a ir al capítulo 6, mi amor, si me puedes ayudar. Segunda de Samuel, capítulo 6. Del 1 en adelante. Sonido. Pon el baffle para acá. Ahora sí. Dale. Ok, entonces yo lo leo. Samuel, 1 Samuel, capítulo... Oh, mi amor, ponte para acá, ve. 2 de Samuel, capítulo 6. Ponte para acá, para que no te haga feedback. Sonido. Pero porque ponte para acá, porque allí me hace feedback. Ok. Sonido. Entonces dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000,
y la llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Y al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Y Ahío caminaba delante del arca, y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Y cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios, y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, y el nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Y cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó delante del Señor con toda su fuerza. Bueno, decíamos, en esos 20 años, ¿qué sucedió? Dios levantó, entre muchas cosas, Dios levantó a David. Y David, como estamos viendo, era alguien que amaba la presencia de Dios. De hecho, ¿qué ocurre ahí? Este relato nos muestra que David reunió, la siguiente diapositiva, que David reunió a todo su ejército, y dice, reunió las tropas selectas. O sea, él sabía que esta operación, que este trabajo, que este desafío de recuperar el arca era algo importante. No era algo más. Bueno, deleguémosle a fulano que haga eso. No, ese era algo que él tenía que apropiarse, que él tenía como una responsabilidad que él necesitaba liderar. De hecho, no en esta versión, o no en este capítulo, sino en Primera de Crónicas, dice que él consultó, habló con sus líderes, y luego hablaron con el pueblo y les dijeron: bueno, si a ustedes les parece, vamos a buscar el arca. Y entonces no se movilizó David solo, y no solo su ejército, sino todo el pueblo. O sea, el tema de la presencia del Señor no es un tema solamente de los líderes. Comienza por alguien que asume el liderazgo y sabe que esto es valioso y una gran responsabilidad, pero es un tema de todo el pueblo. Por eso es importante, amado, no, pastor, que ore. No, necesitamos todos levantarnos a orar. Por eso es importante que tú desde tu casa, que tú acá, que en donde tú te encuentres, tú te levantes en oración y ores y nos apoyes en todo este proceso, porque la presencia de Dios es un tema de todos, de todos. Ahora, dice el relato que usaron una carreta, y ahí fue donde vino el problema. Parece, fíjate, David con muy buena intención, como los líderes, toda persona que tiene un liderazgo quiere hacer las cosas de la mejor forma. Y por ejemplo, uno de esos casos es precisamente la paternidad, ¿cierto? Nosotros como padres siempre queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, pero a veces en el proceso cometemos errores. Y en el caso del error de David, le costó la vida a Usa. La muerte de Usa ahí, porque le metió la mano y trató de ayudar el arca. Yo siempre he escuchado, o la gran mayoría de las veces, ese fue el problema de Usa, que no sabía y le metió la mano para ayudar a la... Mira, más que de Usa, el problema era de David, porque David era el que había movilizado todo esto para traer la presencia de Dios, y él debía saber cómo se movilizaba.
la presencia del Señor. Y David lo vio. Por eso fue cuando dice ahí que él se enfureció. No se enfureció contra Dios, se enfureció contra sí mismo. ¿Qué hice mal? Y él pregunta, ¿qué podría hacer para regresar el arca del Señor que está bajo mi cuidado? Él necesitaba una respuesta de Dios. Y es interesante porque me llamaba la atención, no lo tengo en mis apuntes, pero cuando David necesitó escuchar algo, Dios envió profetas, ¿cierto? O que Dios le hablara a él. Pero en esta ocasión Dios no le habló a través de ningún profeta. ¿Sabe qué hizo Dios para hablarle a David? Prosperó la casa de Obed-Edom. Y a veces pasa eso, amado. A veces Dios no nos trae una palabra directa para nosotros, pero pasan cosas alrededor de nosotros que nos enfocan y por la cual sentimos, Dios está hablándonos. Por aquí no era la cosa. Y entonces yo me imagino, él revisó y se dio cuenta, de alguna manera se dio cuenta que la forma en que tenían que transportar el arca, no, por muy buenas intenciones, una carreta nueva, ni siquiera una carreta vieja, ¿no? Que algo que sobraba, no, una carreta nueva diseñada para movilizar la presencia del Señor. Pero Dios había establecido que el arca se debía mover con las varas esas. Desde el principio Dios se las puso para que allí, por esas varas las cargaran los levitas, no los bueyes, no las vacas. ¿Sabe qué me llama la atención? David, el hombre de Dios, hizo lo mismo que los filisteos que no conocían de Dios. ¿Sabe qué fue lo mismo que hizo? Puso la carreta, puso el arca en una carreta. Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros somos gente de Dios y terminamos haciendo y tomando las mismas decisiones que el mundo, con muy buenas intenciones. Y nos olvidamos que hay una forma en que Dios quiere hacerlo con nosotros. Y esa es la forma que nosotros tenemos que buscar. Señor, ¿cuál es tu manera? ¿Cuál es tu forma de hacer las cosas? Aunque nos parezca algo muy bueno, ¿cierto? Pero ¿sabe ¿sabe qué pienso yo? ¿Cuál es más cómodo mover un arca o mover cualquier cosa? ¿En los hombros o en una carreta? Lo más cómodo es ¿cómo? En la carreta. O sea, el cargar la presencia de Dios, el tema de la presencia de Dios es algo que nos debe costar. Debemos renunciar a nuestra comodidad muchas veces, por no decir que siempre, cuando necesitamos buscar de Dios, ¿cierto? ¿Qué te es cómodo? Bueno, yo no sé, levantarte tarde. Y eso es un paradigma, porque hay gente que se levanta tarde porque se acuesta tarde, ¿entiendes? Y son sus estilos de vida. Hay gente que se acostumbró a trabajar de noche para poder, y se le rinden es de noche, no de mañana. Esos son estilos y bueno, yo respeto eso. Pero sean como sea, debe haber un esfuerzo nuestro. Sí, es por gracia, pastor, sí, yo lo sé que es por gracia, pero Dios sabe que es como nuestra ofrenda, ¿cierto? Nuestra ofrenda de amor. Padre, yo me sacrifico mi sueño, mi comodidad, mi espacio por estar contigo. Y Dios valora, Dios ve nuestro sacrificio y Dios recompensa nuestro sacrificio para buscar de su presencia, buscar de Él, ¿cierto? Es como, por ejemplo, yo conocí hay una gran amiga mía, ella se llama Idalia, y ella ya era abogada, ejercía, y un día se dio cuenta que en la iglesia nadie tocaba el piano. Y usted sabe el dicho, loro viejo no da la pata. Entonces la gente la miraba así como de lejos, y tú vas a aprender a tocar. Amado, Idalia se empecinó, voy a decirlo de esta manera, ella era tan apasionada porque quería tocar al Señor, que Idalia comenzó sus clases de piano y estudió después en Bellas Artes porque ella quería tocar y lógicamente ella toca muy bien, pero todo ese esfuerzo, se sacrificaba, no dormía, practicando, todo ¿para qué? Para el Señor, para ver ese fruto de bendición que es servirle al Señor. Y lo mismo pasa con este hombre, ¿cierto? Con David. David entiende
que no solamente era mover su mejor ejército, no solamente era mover todo el pueblo, también había algo importante que era hacerlo a la manera de Dios, no a la manera cómoda, sino a la manera de Dios. Ahora, yo te decía, fue una señal para él que la presencia de Dios estuviera en la casa de Obed-Edom. Bueno, hay muchas cosas, yo he visto muchos mensajes en internet, respeto mucho a la gente que predica, pero a veces me doy cuenta, cuando ellos predican sobre este tema de Obed-Edom, hay mucha especulación, ¿me entiendes? Porque solamente dice esta parte, bueno, esta parte cuando dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tienen en su casa a causa del arca de Dios. O sea, la bendición que tenía Obed-Edom era por el arca. Pero el arca estuvo en la casa de Abinadab también por 20 años y no pasó nada. Pero en 3 meses en la casa de Obed-Edom, Dios había prosperado a él y todo lo que tenía. Algo debió haber diferente. Y yo te digo, según los estudiosos, Obed-Edom era un levita como de segundo nivel. Pero Abinadab era un levita de primer nivel. O sea, no importa el nivel, el reconocimiento, el título que tú tengas. Cuando tú amas la presencia de Dios, Dios se va a manifestar diferente. Dice la Escritura, bueno, no voy a poder mostrar todos los versículos, pero Obed-Edom era un portero de la casa de Dios, del tabernáculo. ¿Eso qué significa? Nosotros de pronto hablar de portero en el contexto de nosotros es como medio despectivo, pero en esa época un portero era alguien que tenía, o sea, era alguien de mucha confianza a quien se le había entregado la posibilidad de la seguridad, y sobre todo porque él estaba en la puerta del sur, donde más cerca y donde más peligro podía correr si se dejaba eso destapado. Entonces Obed-Edom era un hombre de mucha confianza. De hecho, hay otros que dicen que Obed-Edom era alguien que pertenecía al séquito de seguridad íntimo de David. O sea, David no puso el arca de Obed-Edom como en el caso de Abinadab, lo pusieron ahí porque no, él conocía a Obed-Edom y sabía por qué el arca iba a estar en su casa. Yo no voy a decir que David sabía que era un adorador, no, pero entre otras cosas Obed-Edom más adelante dice que él tocaba el arpa. O sea, era alguien que también era un adorador. Y algo pasó en la casa de Obed-Edom, que la presencia de Dios trajo bendición a él y a todo lo que él tocaba. Y sabe, otra cosa que me llama la atención sobre esta porción es que, y hablando de Obed-Edom, es que Obed-Edom no sirvió al Señor para ser bendecido, ¿sabe? El servir al Señor fue algo de toda su vida. Después de que el arca se lo llevaron de su casa, Obed-Edom siguió sirviendo al Señor. Y todas sus generaciones, o sea, para él servirle a Dios fue un privilegio, como para nosotros debe ser el servir al Señor, el tener comunión, el tener intimidad con Dios, debe ser ese privilegio que Dios nos ha dado. Y por eso, amado, debe haber en nosotros hambre por su presencia. No debe ser algo que llega de carambola, o como yo decía en el otro servicio y me di cuenta, a veces la gente cuando predica sobre la casa de Obed-Edom es para decirnos, si buscas la presencia de Dios, Dios te va a prosperar. O sea, nos interesa es el beneficio antes que el Dios al que debemos adorar. ¿Sabe? Para mí es, yo miro de manera general y veo es a un David que recibió respuesta de Dios cuando vio que uno de los de su casa servía y era bendecido. Y yo te quiero decir algo, también eso me muestra el corazón de David, ¿sabes? El antecesor de David, que fue el rey Saúl, cuando vio que el favor de Dios estaba sobre David, ¿sabes qué hizo eso con David? Lo mandó a matar. Pero David, cuando vio que Obed-Edom estaba prosperando, entendió que Dios estaba bendiciendo su reinado y su vida. Qué
bueno que cuando vemos gente que está alrededor de nosotros y es bendecida, no se nos llena el corazón de envidia, sino todo lo contrario, entendemos que Dios está en el asunto y está cerca de nosotros y que Dios quiere hablarnos a nosotros. Al contrario, en vez de sacar a Obed-edom, mándenlo, háganme el trabajo, al contrario. Fíjate que sí pasó con Urías, ¿cierto? Cuando David se enamoró de la esposa de Urías, lo mandó a matar, pero en el caso de Obed-edom, el favor de Dios, al contrario, David lo mantuvo cerca, porque entendía que si Dios bendecía a Obed-edom, Dios bendecía su reino también. Una cosa interesante es que David ya había preparado no una casa, sino una ciudad. Preparó Jerusalén para que allí habitara la presencia de Dios. O sea, el beneficio de David no era que su casa o que su reino fuera bendecido, él fuera bendecido, sino toda una nación. Y no solamente, bueno, eso se ve más adelante, escogió una tribu y la empoderó, le dio los recursos para que cuidaran el arca y la presencia de Dios. Era más importante eso que todo lo demás. Por eso Dios prosperó y bendijo el reinado de David. Y por eso, si nosotros queremos ser bendecidos en lo que hacemos, démosle prioridad a la presencia de Dios. Démosle prioridad a Dios en todo lo que hacemos, ¿cierto? En tu lugar de trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tus clases. Dale prioridad a Dios. Y Dios va a bendecir lo que haces. Y Dios va a manifestarse, y Dios va a mostrar su respaldo en lo que tú haces. Y sabe una cosa, eso no es la única porción. En el Antiguo Testamento, bueno, también en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, Dios nos da promesa a todos aquellos que convertimos o se vuelve una prioridad para nosotros el Señor. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también dice que busquemos el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás. O sea, cuando Él es la prioridad, todo lo demás va a ser de bendición. Pero cuando no es así, nos distraemos en las añadiduras. ¿Se acuerdan que yo les decía? Una consecuencia de la presencia de Dios es que tenemos paz, descanso y plenitud de gozo. Y por el contrario, cuando nos enfocamos en la añadidura, nos envuelve el estrés, la angustia, la desconfianza. Y comenzamos a tener vidas que no corresponden a alguien que está siguiendo a Dios. La invitación de Dios en esta mañana es que puedas restaurar y establecer la presencia de Dios, no solamente en tu hogar, en tu familia, sino como una prioridad en tu vida. Y no solamente vas a ser bendecido tú, va a ser bendecida toda tu casa. Yo recuerdo en varios lugares donde hemos llegado nosotros, hemos visto beneficios alrededor. Y bueno, en estos días estaba escuchando a alguien que me estaba contando, no, ha sido una bendición desde que ustedes están en este lugar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que hemos llegado a este lugar aquí en el valle y siguen robando en los alrededores? Y algo tiene que pasar si la presencia de Dios está en este lugar. Y bueno, escuchaba este testimonio de una persona aquí cercana, y así tiene que pasar cuando la iglesia, cuando el reino de Dios llega a Turbaco, cuando llega a una familia, tiene que haber bendición. Tiene que haber bendición. Y amado, yo quiero invitarte donde tú te encuentres, en Cartagena, en Estados Unidos, en Bogotá, donde nos estés sintonizando. Trae la presencia de Dios a tu familia, a tu ciudad, y algo va a pasar. Algo va a pasar. Dios no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir todo, como dice en el caso de Obed-edom, todo lo que ellos tenían en su casa fue multiplicado, fue bendecido. Amén. Y bueno, yo quiero ya para finalizar casi esta transmisión, quiero que nos pongamos un momentico en pie. Hoy he estado corriendo y bueno, estamos dentro del tiempo. No pensé que iba a alcanzar. Quiero invitarte a que ahí donde tú estés, tú puedas levantar tus manos
y puedas decirle a Dios: Padre, anhelo tu presencia. Padre, anhelo tu presencia. Deseo, Señor, que tu presencia venga a mi vida y pueda traer total libertad. El domingo pasado orábamos para que, si la presencia de Dios está en tu vida, tú puedas derribar todos los dagones, puedas ser libre, tu casa pueda ser libre. Hoy creemos que si la presencia de Dios viene a habitar a tu casa, se van a abrir puertas. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.